De momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. También a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes para el jueves 25 de abril del año 2024. Atención que hay una nueva propuesta de reforma a la salud. Las EPS seguirán como están, ha dicho el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. El ministro de Salud explicó los detalles del acuerdo alcanzado con la EPS para la transformación del sistema de salud, un proceso largo que parece tener una salida para las partes. La reforma a la salud, tal y como estaba presentada, se hundió en el Senado y ahora el gobierno busca nuevos acuerdos con las EPS y entidades de salud para lograr ese cambio en el sistema que ha promovido el presidente Gustavo Petro desde que inició su mandato. Según explicó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo borrador precisa que varias cosas seguirán como están actualmente, como el trabajo que hacen las EPS hoy en día. En ese sentido, admitió que ha sido un camino muy tortuoso desde que empezaron las mesas de negociación respecto a los ajustes para todo el sistema de salud del país. Según dijo, este año se han hecho 11 reuniones hasta que por fin en uno de los desayunos se dio a conocer que algunas EPS querían transformarse. Ahí se retomó el trabajo para alcanzar los nuevos consensos, ha dicho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El acuerdo es que las EPS dejan de ser aseguradoras financieras, continúan con el aseguramiento de salud, se mantiene todo el trabajo, todo lo que hacen las EPS, lo seguirán haciendo, van a auditar todas las cuentas porque ya el dinero no va a llegar a las EPS, sino que va a ser transferido por parte de la ADRES directamente a quien ha prestado el servicio, a las IPS, clínicas y hospitales. Así que todos los colombianos vamos a ser afiliados a una EPS, detalló el ministro Jaramillo. Lo único que cambia, aclaró, es que las EPS no recibirán el dinero, sino que el giro llegará directamente a los hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos y equipos. Por eso, recalcó, la condición es que estas entidades presten el mejor servicio a los pacientes y usuarios con clara satisfacción y preocupándose por todos. Ese es un acuerdo que se ha logrado entre el gobierno y la EPS. Pero recordemos que ayer hablábamos aquí con Carlos Valdivieso, vocero de los médicos a nivel nacional, y están preocupados porque a los médicos, al personal médico, ni a los pacientes los están teniendo en cuenta en esta reforma de la salud. Son actores fundamentales y que también participan de lo que es el diario vivir del sistema de salud colombiano. Luego, entonces, pese a que se ha logrado este acuerdo entre gobierno y EPS y empresas e inversionistas, los del negocio, pues ahí no se han tenido en cuenta a quienes finalmente prestan el servicio. Recordemos que ayer registrábamos a esta hora el malestar que había entre el personal médico de clínicas y hospitales en todo el país, porque el gobierno estaba manejando algo de un tarifario para pagar los servicios que prestan, donde se les reducía en por lo menos un 90% los reconocimientos que hasta el momento se venían haciendo, por ejemplo, para una operación. De manera que mucha gente no estaría interesada en seguir prestando sus servicios profesionales en Colombia, sino que buscaría otras alternativas y otros países. Así que eso sería una pata chueca que todavía no se logra arreglar y que tendría que llevarse a satisfacción plena de los facultativos, del personal médico, que son quienes finalmente prestan el servicio, quienes finalmente hacen realidad el sistema de salud en Colombia. Habrá que esperar en ese sentido. Por ahora, ha habido una serie de reacciones en las que se expresan las molestias porque consideran que es un acuerdo que se ha logrado a puerta cerrada entre el gobierno y la EPS.
Una de esas reacciones ha sido el del representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático. Él ha dicho en su cuenta de X: no podemos apoyar una versión edulcorada de la reforma hundida en Senado y pactada a puerta cerrada sin participación de pacientes, médicos y académicos. Se equivocan las EPS confiando en el gobierno. Los senadores liberales mostraron que los pactos con el diablo no salen bien. A propósito de los acuerdos, los senadores liberales mostraron que los pactos con el diablo no salen bien. Más adelante vamos a dar una noticia sobre la que se pronunció también el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y parece que el gobierno le hizo conejo a los de la bancada del Partido Liberal, que le prometió cosas que no les ha cumplido, y eso parece estar reflejado en el tema de la reforma pensional. Pero ese es un punto que estaremos desarrollando más adelante. Y lo otro que queremos también apuntar antes de ir con la declaración de Andrés Forero es que desde el principio se dijo que por qué no convocaban a las EPS a las reuniones, que era lo que estaban haciendo de reforma a la salud. Se demoraron más de un año y aquí lo transmitimos con José Fernando Cardona, entonces presidente de la nueva EPS. Ya estaba lista la reforma en el Congreso y a ellos nunca los llamaron para dialogar, hasta que por allá por fin los invitaron a un tinto a la Casa de Nariño y simplemente les notificaron, pero poco se les había tenido en la cuenta para que participaran de esta transformación, de esta reforma a la salud. Así que tarde que temprano el gobierno debió reconocer que era importante llegar a un acuerdo con la CPS para poder implementar la reforma que se quería hacer. De momento, aquí tenemos la declaración del representante a la Cámara, Andrés Forero, diciendo que este acuerdo a puerta cerrada no es lo que necesita el país. A puertas cerradas, sin la participación de pacientes, médicos y académicos, el gobierno de Gustavo Petro ha concertado un texto de reforma a la salud con las EPS, a las que hace unas semanas criminalizaba y a las que logró doblegar por cuenta de las amenazas de la Superintendencia de Salud. Según el texto que se ha filtrado, es posible identificar que se trata de una versión edulcorada de la reforma que fue hundida en el Senado de la República y que por esa razón no podríamos acompañar, porque nuestro compromiso es con los pacientes colombianos. Y ojalá las EPS hubieran aprendido de lo que le pasó a los senadores liberales con la reforma pensional y entendieran de una buena vez que los pactos con el diablo nunca salen bien. Ahí está entonces el representante a la Cámara por Bogotá y el Centro Democrático, Andrés Forero, pues desestimando estos acuerdos que hace el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Habíamos anotado que sobre ese tema del pacto con el diablo había el presidente Uribe, el expresidente Uribe, echado una puya sobre la reforma pensional. Mire lo que publicó el expresidente en su cuenta de X, en la que al parecer le está echando una puya al gobierno. Dice lo siguiente, es como un trabalenguas o una adivinanza. Atención, la culpa no es del tigre, la culpa es de aquel que lo creyó herbívoro porque le recibió unas lechugas, pero el tigre finalmente le arrancó la mano. Eso fue lo que escribió solamente en su cuenta de X el expresidente Uribe, y sobre eso pues se ha hecho una serie de especulaciones y de interpretaciones. Uribe lanzó una indirecta de engaño de Petro al Partido Liberal. Es una de las preguntas que se han formulado. Así que el tigre le arranca la mano. El expresidente Álvaro Uribe lanzó este trino que podría hacer referencia al consenso que había entre el Partido Liberal y el gobierno, el cual se vio afectado tras el anuncio del presidente Petro sobre la reforma pensional. Porque recordemos que anoche el presidente, una locución, es también dentro de las noticias del día, habló que le va a proponer a la Cámara que no sean 2.3. La propuesta inicial hablaba de 3 y luego se bajó a 2.3. No, que no sea 2.3, que sean 4 salarios los que las personas que coticen y que estén con colpensiones 2.3, sino subirlo a 4 salarios mínimos. Así que todo el que gane 4 salarios mínimos de ahí para abajo debe estar en colpensiones. Es la propuesta que le va a hacer ahora el presidente a la Cámara de Representantes. Cuando desde el sector privado
y algunos partidos tradicionales están diciendo que por el contrario se baje de 2.3 a 1.5. Es lo que dice, por ejemplo, Luis Fernando Mejía, presidente o director ejecutivo de Fedesarrollo. Así que mientras seguramente los del Partido Liberal estaban en esa conciliación o les rebajaron a 2.3 porque esa fue una de las condiciones para haber apoyado la reforma pensional, que de 3 bajaron a 2.3. Y ahora que se aprobó, el presidente sale que la propuesta para su bancada en Cámara es que se suba a 4 salarios mínimos. Entonces, sobre ese punto debe ser la discusión y la interpretación de lo que escribió el presidente, el expresidente Uribe. Luego de que la reforma pensional fue aprobada en su segundo debate en el Senado de la República por medio de un acuerdo junto con el Partido Liberal, el gobierno nacional aceptó bajar el umbral que habla sobre la cantidad con la que las personas pasarían a cotizar al régimen de prima media en Colpensiones. Finalmente, este se redujo de 3 salarios mínimos a 2.3. Sin embargo, hace pocas horas el presidente Petro afirmó que ahora busca que se le apunte al número de 4 salarios mínimos, lo que termina siendo más que en la propuesta presentada desde el comienzo. Así que de esa manera se reafirma la lectura que le estamos dando al trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 12 del día, 11 minutos, la oficina de pasaportes del centro de Bogotá retomó el servicio de atención tras una falla que se presentó en las últimas horas. En la oficina de pasaportes sede centro se suspendió el servicio de forma temporal debido a problemas con la electricidad, según informó la Cancillería. La Cancillería confirmó que se retoma de esta manera el servicio en la oficina de pasaportes sede centro en Bogotá. De acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio se suspendió de forma temporal por cuenta de una falla en el sistema eléctrico, de manera que la Cancillería trinó: a esta hora se reanuda el servicio de atención para la expedición y entrega de pasaportes en la sede centro, así que tranquilidad pública que volvió el servicio de los pasaportes. 12 del día, 12 minutos, otra noticia para destacar: la defensa de Olmedo López. ¿Se acuerdan de Olmedo López? El de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares por amenazas de muerte. Al mismo tiempo, desmintieron que estén buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía. Así que el abogado penalista José Moreno, defensor del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, confirmó que ya solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la expedición de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de su cliente y de su familia. Y Olmedo López tenía una persona a bordo, Ana María Castaño, era la segunda al mando. Llegó Carlos Carrillo, el actual director de la unidad, y recordemos que hizo un video haciendo show de que estoy firmando la salida de esta funcionaria, la segunda de Olmedo, para que me deje trabajar, y resulta que se le advirtió, no la puede echar porque estaba o está en estado de embarazo, está esperando, está gestando. Y la legislación colombiana no permite que una mujer que esté esperando bebé sea echada de su trabajo. Pues él no le importó esa situación, igual la sacó y ahora hay una orden judicial donde se le ordena que la debe reintegrar. Así que un juez ordenó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Carlos Carrillo reintegrar a la número 2 de Olmedo López. La secretaria general de esa entidad, Ana María Castaño, fue declarada insubsistente, pero no podía ser despedida por su estado de embarazo. Así que con este acto, Carlos Carrillo le está dando razón a quienes lo criticaron de que no tenía las capacidades, ni el conocimiento, ni la experiencia para desempeñarse como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Que cuál era su experiencia, que ahí debía llegar una persona técnica con conocimientos sobre las emergencias, un ingeniero, algo por el estilo, que haya trabajado en el sector, pero igual no se hizo caso por parte del gobierno, porque para el gobierno no son importantes los técnicos, sino los activistas, y Carlos Carrillo en ese sentido cumple con ese requisito. Así que al resolver un fallo de tutela, la juez 31 de conocimiento de Bogotá
ordenó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres reintegrar a Ana María Castaño, la exsecretaria general de esa entidad, considerada la número 2 de Olmedo López. La razón: no podía declararse insubsistente porque ya se sabía de su estado de embarazo. 12 del día, 15 minutos. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en los 1490 del AM. El racionamiento de agua se mantiene en Bogotá. Necesitamos consumir menos agua. Los 9 turnos en los que la ciudad fue dividida continúan. Mañana el turno es para la zona 7. Cierra la llave ya para evitar más restricciones. Cierra la llave ya por ti y el futuro de tu familia. Bogotá nos necesita unidos. Visita www.bogotá.gov.co para más información. Alcaldía Mayor de Bogotá. El sistema Chingaza ha subido levemente su nivel a un 16,26%. Sin embargo, la meta es llegar a 20,13%. No podemos bajar la guardia. Agua que no has de beber, no la dejes correr. ¿Sabías que si te duchas en un tiempo máximo de 5 minutos, ahorras hasta 10 litros de agua por minuto? Habitantes de Soacha, recuerden que el jueves 25 de abril inician las jornadas de racionamiento de agua a partir de las 8 de la mañana y durante 24 horas. Cierra la llave para que otros puedan abrirla. Una campaña de la Gobernación de Cundinamarca. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de la historia de la ciudad. Se acercan cierres temporales en algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas, que harán que todos cambiemos la forma en que nos movemos. Te pedimos disculpas por los cambios en tu rutina y agradecemos la paciencia y comprensión durante estos trabajos. Construimos un futuro más conectado para ti. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Bessie, ¿sí vio que taparon esos huecos de la esquina? Uy, ese hueco tan terrible enfrente de la panadería. Bessie, ese mismo. Eso sí que es una buena noticia. Claro, Bessie, ¿no ve que el IDU está arreglando un montón de calles en toda la ciudad? Y también los he visto trabajando duro en las noches. Buenísimo. En estos 100 días por Bogotá, el IDU está comprometido a mejorar más de 350.000 metros cuadrados de vías, ciclorrutas y espacio público, por una movilidad más segura y sostenible. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá hemos dado 100 pasos con más de 6.500 controles para combatir el mal parqueo, salvar vidas y recuperar una movilidad fluida y segura. Gracias a la estrategia de gerencia en vía, implementamos acciones para mejorar la movilidad. En la carrera séptima, entre calles 72 y 188, hemos reducido los tiempos de viaje hasta 11 minutos en horas pico. Transformamos 3.900 metros cuadrados de espacio público que benefician a los peatones en diferentes localidades de la ciudad. Por una Bogotá que camina segura. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. A partir del 4 de mayo, la estación de Transmilenio Calle 26 sale de funcionamiento por la obra de la primera línea del metro. Transmilenio ha trabajado para que este cierre no detenga tu movilidad. Más de 40 rutas troncales estarán a tu disposición para facilitar tu viaje a las zonas cercanas al Centro Internacional. Para información más detallada, consulta la TransmiApp y página web www.transmilenio.gov.co. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Estamos en Al Día Noticias y este es un mensaje de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Te necesitamos. Paga a tiempo tus impuestos predial y de vehículos y haz tu aporte voluntario por un 10% por la seguridad de Bogotá. Tu aporte lo invertiremos en cámaras, drones, patrullas y motos para fortalecer la seguridad en tu barrio. Consulta las fechas y paga en www.haciendabogotá.gov.co. Mensaje de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Ya tenemos las 12 del día, 19 minutos en Al Día Noticias, emisora.5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-33
510-82. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amici. Porque ser niño es ser feliz. Ya tenemos en Colombia a las 12 del día, 20 minutos. El distrito lanzó Reactiva tu compra, Reactiva tu hogar, el subsidio para impulsar al sector vivienda. Es una iniciativa dirigida a los hogares bogotanos con menores ingresos que buscan alcanzar el cierre financiero para la adquisición de una vivienda de interés social o una vivienda de interés prioritario. Así lo ha anunciado en la mañana de hoy la administración de Carlos Fernando Galán. Así que si usted está en el proceso de adquirir vivienda, pues el distrito está haciendo el lanzamiento de esta campaña. Y también en esta emisión del Día Noticias presentaremos un diálogo que hemos logrado con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, hablando sobre lo mismo, sobre los apoyos que está dando el gobierno nacional para quienes quieren comprar vivienda y el especial énfasis que se está haciendo en la vivienda de interés social y en la vivienda de interés prioritaria, que esa prioritaria es más económica que la de interés social, sobre todo buscando llegarle a familias de escasos recursos. De manera que esa es la noticia que tenemos para desarrollar en el transcurso de esta emisión para quienes quieren tener vivienda. Aquí inicialmente el lanzamiento del programa que hizo en la mañana de hoy la administración distrital en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán y de la Secretaría del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular. Enajenador. En este video te explicaremos los 3 pasos para que tus compradores se inscriban al programa Reactiva tu compra, Reactiva tu hogar. Paso 1. Ingresa a la plataforma de registro que encontrarás en nuestra página web. Ahora registra la información general de la empresa y sus datos de contacto. Paso 2. Ingresa nuevamente a la plataforma con tu usuario y contraseña y elige la opción Crear nuevo proyecto. Allí deberás ingresar la información y los documentos del proyecto. Paso 3. Para inscribir a tu comprador, debes ingresar a la plataforma y elegir la opción Registrar hogar. Ingresas la información del hogar, adjuntas los documentos y listo. El hogar ha quedado inscrito en el programa Reactiva tu compra, Reactiva tu hogar. Si tienes dudas sobre este proceso, escríbenos al correo ventanilla-de-correspondencia@habitatbogotá.gov.co. A propósito de este programa, vamos a Camacol, porque el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participa de la asamblea de Camacol Bogotá y Cundinamarca, donde se ha hecho este tipo de anuncios y lanzamiento. Arrancar un poco por el mensaje final también que tenía Edwin en su intervención, y es sobre en Bogotá, una situación sin precedentes en términos de el abastecimiento de agua a la ciudad. Y yo sí creo que es importantísimo el liderazgo que ha tenido este sector en la conciencia de avanzar para garantizar que protegemos, somos más eficientes en el uso de ese recurso fundamental. Ustedes saben que Bogotá tiene pues un reto estructural en su abastecimiento de agua, no solamente una situación coyuntural por cuenta del fenómeno del Niño, pues porque el hecho de que hoy tengamos en el sistema Chingaza, que tradicionalmente ha surtido más o menos el 70% del agua que consume Bogotá, el 70% viene de allí, tengamos unos embalses que si no lloviera absolutamente nada tendrían agua suficiente apenas para 50, 52 días. Eso no le puede pasar a una ciudad como Bogotá. Eso refleja que hay un problema de fondo. Reducir la presión sobre el sistema Chingaza, trayendo más agua del sistema norte, del agregado norte, que se trata en la planta de Tibitoc. Se aumentó de 4.5 metros cúbicos a 7.5, y el proyecto que está hoy en construcción, que arrancó desde el gobierno Peñalosa, busca llevar la capacidad de Tibitoc a 10.5 metros cúbicos por segundo, inclusive 12 metros cúbicos por segundo, lo cual llevará a tratar y a surtir más del 50% del agua directamente con esta discusión, porque ustedes han oído pues varias voces que han hablado de cómo
esto nos debe llevar a reflexionar sobre el crecimiento de la ciudad y de la región. Y ahí yo entro un poco en una visión que muchos de ustedes han conocido de parte mía desde hace mucho tiempo. El crecimiento urbano es, en cierta forma, una realidad. No podemos luchar contra él. Tenemos es que organizarlo. Tenemos que organizarlo para que se haga bien. Y así hemos pensado siempre. Cuando uno se cierra a decir, no puede haber un crecimiento desbordado más allá del que ha tenido Bogotá, no podemos permitirlo, lo que puede estar abriendo la puerta es a un desarrollo a donde estamos actuando, obviamente, y tenemos que organizarnos. Ahí ustedes saben mejor que yo, y es que cuando le dicen a uno que Bogotá no puede seguir creciendo, que tiene urbana. ¿Cómo le puede decir a habitantes de Kennedy, de Bosa, de Suba? Vamos a densificar. Ahí lo único que uno podría hacer es aumentar para mejorar bienes públicos que esa población hoy no tiene. Pero no vamos a tener más por esas zonas de la ciudad. Entonces, eso es una reflexión también que tenemos que tener a la luz de lo que es deseable y cómo podemos aterrizar eventualmente esa visión. Entonces, yo creo que en el tema de agua, pues la ciudad tiene que prepararse para ver cómo va a abastecer el agua de Bogotá, cómo va a construir una política que vaya más allá de la ciudad y que realmente trabaje con la región, porque la decisión que tomamos hace un par de semanas, bueno, un poco más, pero que anunciamos hace un par de semanas, del racionamiento inmediatamente impactó a 11 municipios del departamento, porque se surten o exclusivamente o principalmente con el agua del acueducto, lo cual nos debe llevar a que la discusión del agua es una discusión que no es solamente en la empresa de acueducto de Bogotá y de Bogotá, sino el agua la traemos de la región. Está medio 25%, la cuenca del río Bogotá, Chingaza 70% y Sumapaz un 5%. Entonces esa es una reflexión que quería hacer como introductoria, insistir en el mensaje que ustedes han oído y ustedes conocen más que cualquiera, la necesidad de tomar conciencia, cambiar comportamientos, de respetar esos racionamientos, de hacer un llamado a todas las copropiedades para que se sumen. No podemos obligarlas, pero eventualmente tenemos que garantizar que de manera voluntaria entiendan que si no ahorran, si abren el tanque de reserva el día que tienen restricción, no estamos haciendo absolutamente nada. Al otro día se llena el tanque, hay sobreconsumo y consumen lo del día. No logramos nada. Entonces, bueno, afortunadamente muchísimas copropiedades ya se han sumado de manera voluntaria y eso nos va a ayudar a que podamos enfrentar esto y hacer más restrictivas las medidas. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien, entre otras cosas, no está desaprovechando oportunidad para hablar sobre la necesidad de racionalizar el agua. Lo propio hizo en un encuentro en FENALCO, en la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, en donde asistió también el gobernador de Cundinamarca, volviendo sobre el tema de Bogotá región, Bogotá Cundinamarca, el alcalde mayor de Bogotá desde FENALCO. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría estar con ustedes en este primer encuentro de Bogotá Cundinamarca organizado por FENALCO, denominado Destino Común de Negocios y Empresas, esta región. Un saludo muy especial a Juan Esteban Orrego, el director ejecutivo de FENALCO Bogotá Cundinamarca, a Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca, que nos acompaña, a Luis Felipe Lota, el director de la región metropolitana, a los miembros del gabinete distrital que nos acompañan también, a los alcaldes que están con nosotros en esta tarde y que participaron en este evento, también a todos los empresarios y gremios afiliados a FENALCO, concejales que están también con nosotros, miembros de la Junta Directiva de FENALCO Bogotá, invitados especiales, señoras y señores. Vengo del embalse San Rafael, por eso estoy un poquito embarrado, porque estamos haciendo visitas permanentes para evaluar cómo estamos en este momento en la situación que estamos viviendo.
Una situación que, como decía Juan Esteban en su introducción, es algo que no vivíamos o no hemos vivido en los últimos 40 años. Desde que entró en operación el sistema Chingaza, que es el sistema que surte el 70% del agua de Bogotá, nunca había tenido niveles tan bajos, el embalse de San Rafael y el embalse de Chuza, que es el principal. Estamos en un 16%. Eso requiere de medidas de corto, mediano y largo plazo, requiere de cambios de comportamiento, y ahí estamos avanzando. El apoyo del concurso de ustedes es fundamental, somos conscientes de que ustedes, el sector privado y el comercio en particular, pues tiene un reto en general de ser eficiente, obviamente, para poder tener la posibilidad de utilidades. Y en esa medida tienen una mentalidad siempre de eficiencia, de ahorro, y eso es muy importante también ponerla en práctica, como sé que lo están haciendo en este momento en lo que tiene que ver con el agua, porque estamos viendo una crisis que no hemos vivido y necesitamos el concurso de todos. Y lo menciono en mi introducción porque esto no es una situación que se vaya a resolver en pocos días, infortunadamente. Yo les cuento que para poder enfrentar el 2025, que hay predicciones que nos dicen que puede ser un año con situaciones más críticas en nivel de embalses que el 24, siendo este el peor en 40 años, tenemos entonces que prepararnos para que eso no ocurra, es decir, para que hagamos lo necesario que nos permita tener el nivel de los embalses a final de año en un punto suficiente para poder abastecer a Bogotá y la región el año 2025. Entonces era un mensaje que quería mandarles. Aprovecho para ratificar medidas que, aunque ustedes las hayan oído, me ayuda a que las oigan otra vez porque sirven mucho en su casa. Por ningún motivo se bañen más de 3 minutos. En 3 minutos lo logran, estoy seguro. Seguro. Además, los que se bañan con agua fría, perfecto, gracias, ideal, porque seguramente se demoran menos de 3 minutos. Y los que se bañan con agua caliente, o nos bañamos con agua caliente, debo decir yo, pongan un balde y verán que durante el tiempo que sale agua, mientras que se calienta el agua, podemos estar acumulando en ese balde 7, 8, hasta 9 o más litros de agua, que antes se iban por el sifón, y que ahorita los podemos guardar para el inodoro, para muchas cosas. El 60% del consumo en hogar, bueno, casi el 80% del consumo, según las cifras del acueducto, es en hogares. Son suscriptores residenciales, el 80%. Y el 60% del consumo en hogares es la ducha. Entonces, si logramos un ahorro significativo ahí, estamos avanzando muchísimo en la meta. Que este es un cambio, repito, que no es solamente por estos días o estas semanas. Tenemos que reducir a largo plazo nuestro consumo, tener conciencia de la necesidad de proteger el agua. ¿Quién se iba a imaginar, les digo yo a ustedes, que una ciudad como Bogotá, bendecida por el páramo de Sumapaz, la fábrica de agua más grande del mundo, el páramo de Chingaza no está en Bogotá, pero está muy cerca y lo utilizamos para abastecernos. El páramo de Guerrero iba a tener un reto como el que estamos viviendo. Eso nos lleva a reflexionar sobre el cambio climático, evidentemente, sobre la necesidad de tomar medidas con base en evidencia, porque hay que decirlo, no es tomar cualquier medida, es tomar medidas que realmente tengan un impacto y pensar en cómo cambiar comportamientos, cómo de parte del gobierno definir inversiones que se requieren para garantizar el abastecimiento a largo plazo de agua de Bogotá. En ese sentido, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido enfático en que esto es de largo plazo. Puede ser que por estos días llueva, pero el problema está hasta el 2025, cuando incluso la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, ha dicho que permanece ese fantasma o esa posibilidad de racionamiento de energía. Y dado el caso que los embalses vuelvan a su nivel ideal, hay otro problema que ha planteado el alcalde mayor de Bogotá, y es que se requieren hacer una serie de proyectos que permitan garantizar tener la infraestructura para entregar la energía a los clientes, a quien la está demandando. Hoy por hoy hacen falta ejecutar una serie de proyectos y programas, de manera que hacen falta redes para poder garantizar que la energía llegue hasta el destinatario final. Ese es otro punto. El problema no va a ser también cómo se genera la energía, porque agua va a haber, sino cómo se entrega la energía. Es el llamado que está haciendo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Estamos en Al Día Noticias, en emisora .5.
Estamos en Al Día Noticias y este es un mensaje de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Te necesitamos. Paga a tiempo tus impuestos predial y de vehículos y haz tu aporte voluntario por un 10% por la seguridad de Bogotá. Tu aporte lo invertiremos en cámaras, drones, patrullas y motos para fortalecer la seguridad en tu barrio. Consulta las fechas y paga en www.haciendabogotá.gov.co. Mensaje de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. El racionamiento de agua se mantiene en Bogotá. Necesitamos consumir menos agua. Los 9 turnos en los que la ciudad fue dividida continúan. Mañana el turno es para la zona 7. Cierra la llave ya para evitar más restricciones. Cierra la llave ya por ti y el futuro de tu familia. Bogotá nos necesita unidos. Visita www.bogotá.gov.co para más información. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá hemos dado 100 pasos con más de 6.500 controles para combatir el mal parqueo, salvar vidas y recuperar una movilidad fluida y segura. Gracias a la estrategia de gerencia en vía, implementamos acciones para mejorar la movilidad. En la carrera séptima, entre calles 72 y 188, hemos reducido los tiempos de viaje hasta 11 minutos en horas pico. Transformamos 3.900 metros cuadrados de espacio público que benefician a los peatones en diferentes localidades de la ciudad. Por una Bogotá que camina segura. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. A partir del 4 de mayo, la estación de Transmilenio Calle 26 sale de funcionamiento por la obra de la primera línea del metro. Transmilenio ha trabajado para que este cierre no detenga tu movilidad. Más de 40 rutas troncales estarán a tu disposición para facilitar tu viaje a las zonas cercanas al Centro Internacional. Para información más detallada, consulta la TransmiApp y página web www.transmilenio.gov.co. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Habitantes de Bogotá, muy pronto algunas estaciones de Transmilenio de la Avenida Caracas cerrarán temporalmente. Sabemos que esto generará algunos cambios en tu rutina y por eso te pedimos disculpas. La evolución está en marcha y el metro es el siguiente paso. Prepárate para comenzar un nuevo capítulo de esta historia. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía de Bogotá. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. 12 del día, 38 minutos. Colombia y la Corte Penal Internacional acordaron apoyo en aplicación de justicia en violaciones de derechos humanos. El anuncio se hizo este jueves durante una visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien llegó a Colombia después de visitar Venezuela. Así que el gobierno colombiano y la Corte Penal Internacional firmarán un acuerdo marco por medio del cual las partes se apoyarán mutuamente en la aplicación de la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. El anuncio se hizo este jueves durante una visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien llegó a Colombia después de visitar Venezuela. Y atención que captan un impresionante video del Nevado del Ruiz arrojando ceniza. El Servicio Geológico Colombiano dijo que aunque el Nevado del Ruiz está en alerta amarilla, es importante no normalizar el comportamiento de este volcán, el más activo del país. Así que vamos a compartir las imágenes que se han transmitido por parte del Servicio Geológico Colombiano en torno a lo que ha sido el volcán Nevado del Ruiz en las últimas horas. Ahí vemos el comportamiento
comportamiento del volcán Nevado del Ruiz de las últimas horas en nuestro país. El Servicio Geológico Colombiano compartió este video impactante de la emisión de cenizas del volcán Nevado del Ruiz. Recalca que pese a la impresionante que resulta y que son las imágenes, el cráter se encuentra en alerta amarilla. Este video fue grabado por un equipo del Servicio Geológico Colombiano que se encontraba en labores de campo el pasado 13 de abril desde la estación del monitoreo Bruma, ubicado a 4.860 metros sobre el nivel del mar, y muestra una emisión de ceniza asociada a actividad sísmica y que fue registrada a las 10 de la mañana 7 minutos en el volcán Nevado del Ruiz, explica la entidad en su publicación. Pero no es el único volcán que parece estar activo en Colombia. También en Risaralda se toman medidas frente a posible erupción del volcán Cerro Machín. Parece que entraron en actividad los volcanes en Colombia. Aunque no habría afectación directa, el departamento recibiría población evacuada de territorios vecinos. Así que ante el incremento desde el pasado 23 de marzo de la actividad sísmica del volcán Cerro Machín, ubicado en la Cordillera Central, departamento del Tolima, las autoridades en Risaralda ya toman medidas preventivas ante una posible erupción. Otra noticia para destacar: Colombia suspendió la importación de carne de 8 estados de los Estados Unidos. La medida se adoptó debido a la presencia de gripe aviar altamente patógena. Así que se conoció que Colombia decidió suspender la importación de carne vacuna de 8 estados de los Estados Unidos debido a la presencia de gripe aviar altamente patógena. Noticias de Bogotá. En materia judicial, cayó en un hotel de Bogotá un narco panameño requerido por la Interpol. Alias Rey era requerido por las autoridades panameñas mediante una carta roja de Interpol por los delitos de lavado de activos y narcotráfico. Este operativo se cumplió en un hotel de la capital colombiana. Estamos en Al Día Noticias en emisora Punto 5. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Una noticia de Bogotá, ya podemos quitar el volcán, tiene que ver con una información que ha entregado el concejal de Bogotá, Julián Uzcategui. El lugar más peligroso para los bogotanos es su propio hogar, afirmó el concejal del Centro Democrático. La violencia intrafamiliar está disparada en Bogotá. Durante los 3 primeros meses del año se duplicaron las agresiones dentro del hogar. Se presentaron 11.785 casos en comparación con los 5.877 del 2023, ha dicho el concejal de Bogotá, Julián Uzcategui, quien manifiesta que el lugar más peligroso hoy para los bogotanos es su propio hogar. El lugar más peligroso para los bogotanos es su propio hogar. La violencia intrafamiliar está completamente disparada este 2024. En tan solo 3 meses del año se presentaron cerca de 11.785 casos de violencia intrafamiliar frente a 5.877 que se presentaron en el mismo periodo del 2023, lo que representa un aumento sustancial del 51% de este tipo de agresiones. Da mucha tristeza que esta sea la cifra a presentar precisamente en el mes del niño, cuando son los niños, niñas y adolescentes y también las mujeres las poblaciones más vulnerables a este tipo de violencia y a este tipo de agresiones. Le seguimos insistiendo al alcalde Carlos Fernando Galán y a toda administración a fortalecer los canales de denuncia y de atención a este tipo de casos y sobre todo de respuesta que permitan garantizar el fin de esta triste realidad. Es el concejal de Bogotá, Julián Uzcategui. A propósito de esta noticia, tenemos también información económica del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Están preocupados por la reforma pensional. Al Día Noticias, Economía. El presidente de FENALCO, Gremio de los Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, lamentó la aprobación en segundo debate del texto de una reforma pensional que, según el mismo gobierno de Gustavo Petro, va a requerir una nueva modificación en el lapso de 12 a 15 años. Ha expresado Jaime Alberto Cabal, vocero de los comerciantes en el país. Es la posición que fija FENALCO frente a esta
frente a esta reforma que se ha hecho por parte del gobierno y que ha aprobado el Senado en segundo debate. FENALCO expresa la preocupación con la aprobación ayer en el Senado de la reforma pensional, un proyecto de reforma que pone en juego las pensiones de los jóvenes de Colombia, que adicional pone en riesgo los 405 billones de ahorro de los colombianos en las pensiones, que crea unos subsidios innecesarios, porque perfectamente del presupuesto nacional con la última reforma tributaria se pueden financiar estos subsidios para los más viejos que no tienen pensión hoy en el país. Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes, donde sigue la reforma en aprobación, para que sesione a responsabilidad y que piensen más en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones de Colombia. Ahí está entonces el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Estamos en Al Día Noticias. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, Barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. Al Día Noticias de las Regiones. Bueno, habíamos prometido entrevista con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien ha dicho que pese a la caída que reportó Camacol para el Ministerio de Vivienda, hay razones para ser optimistas, hay razones objetivas para ser optimista en el sector vivienda, afirmó la ministra Catalina Velasco en diálogo con algunos constructores y en diálogo con algunos medios de comunicación. Así que esa es la posición que fija en ese sentido la ministra Catalina Velasco. Bueno, ministra, usted dice que empleo, tasas de interés, que las viviendas, que los lanzamientos han ido mejorando. Exactamente, esto contrasta un poco con lo que dice Camacol. ¿Cuáles son las cifras que ustedes están viendo y cuáles son las cifras que ellos están viendo? Nosotros hemos tenido hoy una muy agradable conversación con el sector financiero, con el sector de la construcción, empresarios de la construcción que nos han dicho que ven con optimismo el año 24 y estamos de acuerdo con ellos. Hay razones objetivas para ser optimistas en este año 2024. Baja la tasa de inflación, baja la tasa de interés. Y lo que vimos en el análisis de esta tarde es que el chubasco de la pandemia parece que ya está amainando. Teníamos un sector estable antes de pandemia, una situación realmente difícil, no solamente para el sector de la construcción, sino para toda la economía colombiana en esos 2 años de dificultad, y el año 24 es un año de estabilización, un año de optimismo por las razones mencionadas. El programa Mi Casa Ya funciona bien, tiene recursos, tiene operación optimizada y adicionalmente nos ha mostrado que es posible tener acciones de progresividad, llegar a las familias que más lo necesitan, tener más viviendas VIP financiadas con los subsidios de Mi Casa Ya. Y esto realmente nos muestra las razones objetivas para el optimismo en el sector de la construcción. Trabajamos de la mano con los constructores, trabajamos de la mano con el sector financiero y esto genera empleo, esto genera bienestar. Se ha dicho también que los cambios en el programa Mi Casa Ya habían afectado también las cifras y el empleo. Nosotros sabemos y las cifras lo demuestran que Mi Casa Ya funciona de manera óptima. En primer lugar, porque tiene recursos, porque este gobierno ha garantizado 50.000 subsidios durante cada uno de los 4 años del periodo del presidente Petro. Incluso
En el año 23 tuvimos más, se asignaron subsidios de presupuesto 23 del orden de 75.000 subsidios para acompañar esta situación que se prestó, que sucedió después de pandemia. Adicionalmente estamos haciendo asignaciones semanales que los constructores nos aplauden, nos han dicho muchos que está funcionando bien y nosotros sabemos que eso es así. Las coberturas están garantizadas, tienen el rezago propio de la operación del ciclo de la construcción, pero no hemos asignado un solo subsidio que no tenga cobertura. Y por supuesto, hoy no tenemos duda que el programa funciona de manera óptima. Ministra, ¿cuáles fueron esos ajustes que se le hicieron al programa Mi Casa Ya y cómo hicieron para sacarlo del rezago? En el año 22 y para vigencia 23 hicimos varias acciones. La primera, garantizar recursos para el programa. Solamente había para el año 23 en el presupuesto 23.000 subsidios y se tramitó en el Congreso una adición de 1.23 billones de pesos que se asignaron posteriormente. Segundo, los trámites de la cobertura. Y tercero, los ajustes en aplicación de encuestas SISBEN, asignaciones semanales y el avalúo de referencia, que en el año 23 fue del 85%, en el año 24 es del 70% de avance de obra y esto nos agiliza también los desembolsos. Todo esto está en operación desde agosto del año pasado, realmente ya está estable la operación, habiendo tenido que superar los baches del programa que encontramos cuando llegamos en el año 22. Ministra, dos preguntas. Una respecto a las tasas, porque hace unos segundos hablábamos que una de las principales causas que llevó de pronto a esta crisis fueron las altas tasas de interés. Por supuesto, usted decía que era la principal causa. Hemos visto que pues, los bancos han empezado a bajar las tasas, pero el Banco de la República lo ha hecho de una forma mucho más acelerada que lo que los bancos lo han hecho. Incluso el ministro de Hacienda ha hecho varias veces un llamado a que los bancos comerciales bajen más las tasas. ¿Usted haría el mismo llamado? Porque si vemos los puntos básicos que ha bajado el Banco de la República respecto a lo que han bajado los bancos, hay una diferencia muy amplia. Esa es mi primera pregunta y ya luego la otra. De manera permanente hacemos un llamado, pero además una conversación fluida, amable, rigurosa con el sector financiero para que bajen las tasas de interés y lo están haciendo. El Gobierno Nacional tiene un instrumento importante que es el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro tiene tasas de 10,4 para vivienda social y esto realmente es una gran alternativa para las familias que acceden a crédito hipotecario. Y la otra pregunta es respecto a unas cifras que presentó hace una semana Camacol, porque nos mostraron unas cifras donde, solamente le doy un dato, decían que el promedio de venta total entre 2013 y 2019 era de 14.000 viviendas y que el promedio actualmente en el primer trimestre de 2024 es de 10.500 viviendas, es decir, ahí se evidencia una disminución muy grande en el promedio de ventas. Usted lo que nos acaba de decir es que estamos viendo unas cifras similares y lo que yo veo en esta gráfica es que no. ¿A quién le creemos? Las cifras son objetivas, las ofrece el DANE, las ofrecen diferentes fuentes rigurosas. Las miradas son diferentes. Hoy tuvimos una conversación amplia con constructores, con el sector financiero, mirando una tendencia desde antes de la pandemia para llegar a la conclusión que había una estabilidad antes de la pandemia, que la pandemia generó realmente un chubasco, para darle un nombre, una situación especial, diferente en la economía en general y en el sector de la construcción en particular, pero que esa dificultad, esa situación se está estabilizando y que el año 24 nos muestra razones objetivas para ser optimistas. Las cifras las analiza cada uno y nosotros hemos explicado la visión que tenemos de eso. Sí, porque las cifras que él acaba de mencionar son muy distintas a las que usted menciona, ministra. Entonces, ¿por qué antes, en 2013 a 2019, se estaban vendiendo 14.000 viviendas y hoy en día 10.500? Y usted nos acaba de señalar que estamos viendo cifras similares. Si las cifras no son similares de 14.000 a 10.500, desde lo que yo veo. Las cifras son objetivas y las producen las diferentes fuentes rigurosas para ofrecerlas, para construirlas, para darlas a conocer. La visión que tiene cada uno permite análisis. Nuestro análisis es que
la situación generada por la pandemia, que fue realmente seria, difícil para la economía en general y para el sector de vivienda en particular, se ha estabilizado, está en un proceso de estabilización, la volatilidad está cambiando. Pero quiero señalar una cosa que recuerdo en este momento. Si uno mira marzo del 24 en comparación con marzo del 23, se da cuenta que este año, en este mes, han incrementado las iniciaciones de vivienda VIP en casi 44%. Las cifras realmente nos muestran muchas cosas y hay que desmenuzarlas y analizarlas. ¿Cuáles son los elementos que le hacen sentir a usted optimista frente al futuro del sector de la construcción? Lo primero, que las tasas de interés están disminuyendo. La variable más importante para el sector de la vivienda son las tasas de interés. Las familias deben pagar una cuota hipotecaria cuando acceden a un crédito de 20 o 25 años y si las tasas son altísimas, como estuvieron el año pasado del 18%, no hay familia que pueda pagarlo. Esto realmente es la variable más importante. Y por supuesto, tener subsidios, tener acceso a crédito que ofrece el sector financiero, y nos lo han dicho los constructores que tienen salas de ventas llenas, que están iniciando proyectos especialmente de vivienda VIP, y esto realmente nos alegra mucho porque la vivienda VIP es la que compran las familias más pobres. Es Catalina Velasco, la ministra de Vivienda, mostrándose optimista frente a este panorama que tiene el sector de la construcción. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Hay noticias de Bogotá. Transmilenio y Pedigrí se unieron para combatir el abandono animal e impulsar su cuidado y adopción, ha dicho María Fernanda Ortiz, la gerente de Transmilenio. La alianza busca concientizar sobre el abandono de animales en el sistema, según también la senadora Andrea Padilla. En el primer trimestre del 2024, 56 animales de compañía han sido abandonados en el sistema, según se informó por parte de la gerente y de la senadora Andrea Padilla. Lanzando esta gran alianza estratégica con Pedigrí, con la campaña No los abandones, su hogar eres tú, para que no haya abandonos ni en el sistema Transmilenio ni en toda la ciudad de animales. Lo que buscamos es que todos encuentren su hogar y que se reduzca a cero estos abandonos, que en 2023 fueron de 140 casos en el sistema Transmilenio y ya hoy en 2024 vamos en 56. Esto nosotros lo gestionamos porque somos amigables con los animales en el sistema Transmilenio, logramos adopciones y logramos también que encuentren su hogar, pero la invitación principal es al no abandono y al cuidado responsable de los animales de compañía en el sistema Transmilenio. Tu hogar eres tú, nunca los abandones. Qué buena esta campaña que inicia hoy Transmilenio de la mano de Pedigrí para atajar un fenómeno preocupante y creciente, que es el abandono y el extravío de gatos y perros dentro del sistema Transmilenio. Un fenómeno que refleja de fondo una profunda falta de educación ciudadana y de sensibilidad sobre lo que implica la tenencia responsable de animales de compañía. Con esta campaña, Transmilenio le apuesta no solamente a acoger a esos animales que son víctimas de abandono, sino a educar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y sobre el buen uso del sistema por el bien de los animales y de la convivencia ciudadana. Ojalá iniciativas como esta sean un ejemplo para otros sistemas de transporte masivo en Colombia, donde también lamentablemente existe este fenómeno de abandono y extravío de gatos y perros, esos seres maravillosos que también son habitantes colombianos y que dependen de nosotros enteramente para su vida. Ahí estaba la senadora de la República, Andrea Padilla, a propósito de esta campaña. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias. Yo soy John Didier Rodríguez. En Al Día Noticias les esperamos mañana nuevamente a partir de las 12 del día. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.